Muy buena pregunta, dice Elsa. ¿Qué opina de las demás religiones y por qué el cristianismo es la verdad? Es una pregunta muy válida y muy buena. ¿Cómo sé que no me están mintiendo, que no me están diciendo que Jesús existió y que a la mera hora, o sea, que la mente es inquisitiva y uno se pregunta, ¿y por qué yo voy a ser superior lo que yo he creído a lo que otras personas han creído? Y yo estaba seguro que yo no quería ser solamente cristiano porque mis papás eran cristianos, a pesar de ver el beneficio que daba el cristianismo. Hay gente bien ignorante que dice, no, Jesús ni existió, está basado en los mitos grecorromanos. De verdad es una gran ignorancia hacer semejantes declaraciones porque tenemos mucha evidencia histórica de Jesús y la cercanía a los originales. Por ejemplo, el historiador más cercano de Alejandro el Grande es 3 siglos después. Y cuando vamos al Buda, al Siddhartha Gautama histórico, nacido en Kapilavastu, cerca de Benares, en lo que hoy es Nepal, el biógrafo más temprano del Buda histórico, Siddhartha Gautama, es 4 siglos después de la muerte de él. Pero cuando vamos a los 4 evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, estamos hablando que son súper cercanos a los escritos a la vida y a la existencia de Jesús de Nazaret. Estamos hablando que el evangelio de Marcos, si se escribió en la década de los 50, estamos hablando que Jesús tenía 17 años de haber resucitado, que para los estándares antiguos, tener una historia a 17 años donde están todos los testigos oculares con vida aún para poder dar testimonio o veracidad de lo que se presenta en ese evangelio, es algo asombroso, que los evangelios que tenemos sean tan cercanos al Jesús histórico. No tiene precedentes con el mundo antiguo esto. Entonces, cuando uno ve que además de la Biblia tenemos historiadores que hablan de Cristo o de los cristianos que eran seguidores de Cristo, tenemos a Plinio el Joven, un gobernador de Bitinia, en lo que hoy es Asia Menor. Tenemos a Suetonio, un gran historiador. Tenemos a Tácito, un gran historiador que escribe la vida de los Césares y dan testimonio de los cristianos y de los seguidores de este Jesús de Nazaret. Y también tenemos a Flavio Josefo, un historiador judío, trabajando para los romanos, que escribe Contrapión, Antigüedades de los Judíos, Guerras de los Judíos, y en sus escritos menciona a Jesús de Nazaret. Y Flavio Josefo da un testimonio de este Jesús que era un hacedor de maravillas. Entonces tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que nos hablan del Jesús histórico. Tenemos historiadores como Tácito, Luciano, que es un poeta que escribe en latín, satírico. Tenemos a Suetonio, tenemos a Plinio el Joven. Entonces tenemos muchas piezas de evidencia del cristianismo de este Jesús de Nazaret que existió. Y sabemos a ciencia cierta que Jesús murió en una cruz crucificado. Esto es bajo Poncio Pilato. Tenemos muchas piezas distintas de evidencia que es un hecho que Jesús de Nazaret existió, que fue juzgado bajo el procurador de justicia Poncio Pilato, que gobernó impartiendo justicia del año 26 al año 36 después de Cristo. Estos historiadores dan testimonio de esta veracidad del Jesús resucitado y que era adorado, y que los que, como dice Flavio Josefo, que los que lo seguían lo vieron vivo y resucitado. Tenemos varias piezas de evidencia y otra cosa, si Jesús no hubiera resucitado, la pregunta es, ¿por qué los hermanos de Jesús que no creían en él, en Juan capítulo 7, verso 5, dice que ni sus hermanos creían en él? ¿Por qué es que de pronto vemos a Jacobo, un hombre de oración, entregado a la causa de Cristo? Judas también, otro hermano de Jesús que escribe el libro de Judas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué sus hermanos que no creían en él ahora están entregados a su causa? ¿Por qué es que los apóstoles están dispuestos a dar su vida por una causa que ellos mismos están fabricando y mintiendo? No estaban cobrando dinero, no estaban ganando, no estaban lucrando con la fe. ¿Por qué entregar su vida a una causa mentirosa, sin haber ganado nada? No tiene ningún sentido que hubieran aguantado persecuciones, azotes, desplazamientos por creer en algo que no era cierto. Otra cosa, si no fue una resucitación de Cristo, una resurrección, sino vieron solamente una alucinación, que pensaron que vieron a Jesús resucitado, pues ¿cómo es que hay 500 personas que vieron
que dan testimonio de esta alucinación. Entonces, cuando uno ve todas las piezas posibles de qué pasó con Jesús, la resurrección de Jesús es una pieza sumamente sólida a la luz de las evidencias históricas que tenemos para creer que la mejor explicación de por qué surgió la iglesia cristiana es que Jesús realmente resucitó de los muertos. Y vemos por ejemplo, a Pablo persiguiendo a la iglesia que no quiere tener nada que ver con los cristianos, con cartas en la mano para ir a apresar a los cristianos, que a sus pies matan a Esteban y él consiente con la muerte de Esteban, y de repente lo vemos entregado a la causa del evangelio, dispuesto a dar su vida, llevando a Cristo, predicándolo hasta los últimos rincones de la tierra, llevando a Cristo donde Cristo no fue predicado antes. Y dices, pues, ¿por qué? ¿Qué ganaba Pablo con esto, habiendo sido un enemigo de la fe? Cuando ves todas las evidencias, la resurrección de Jesús tiene un fundamento sumamente sólido que no tiene comparación ninguna con ninguna religión de la antigüedad. ¿Cuáles son las más grandes competencias del cristianismo? 2.5 billones de personas. El Islam, 1.6 billones de personas. Compara la vida de Jesús con la vida del profeta Mahoma y la noche Mahoma y el día Jesús. El mismo Corán le llama a Jesús Isa y 130 veces menciona el Corán a Jesús o a este Isa y menciona que nació virginalmente, menciona que fue sin pecado, porque están repitiendo lo que dice las escrituras, porque el Islam tuvo su base o su surgimiento en esos encuentros de Mahoma con los cristianos de su tiempo y también con los gnósticos. Por eso el Corán dice que Jesús no resucitó, el Corán dice que Jesús no fue a la cruz, sino que Dios lo salvó de la cruz, porque el gnosticismo negaba la humanidad física de Jesús. Por eso es que Ignacio de Antioquía habla de la carne de Cristo y el cuerpo, porque enfatiza mucho contra los gnósticos que negaban que Jesús tenía un cuerpo físico. Veían a Jesús, el gnosticismo, como un salvador que venía a darnos un conocimiento secreto para escapar del cuerpo físico, de la cárcel de este mundo físico. Y el Islam escuchó en su tiempo estas historias del gnosticismo y fueron incorporadas en el Islam, y por eso dice de que Dios salvó a Jesús o a Isa de la cruz. Es excelente para compartirle a los musulmanes de decir, mira, tu Corán dice que Jesús no murió en la cruz, pero todas las piezas de evidencia histórica que tenemos dicen que murió en la cruz. Y el Corán es del siglo VII, del siglo VIII, séptimo, pero el siglo VIII se empieza más a compilar. Hay evidencia que hubo muchas ediciones en el Corán. Evidencia temprana, pero es algo que los musulmanes jamás reconocerían porque creen que fue dado perfecto por medio de Mahoma, que el ángel Gabriel le dijo que repitiera lo que escuchaba, ¿no? Y se formaron los 114 capítulos del Corán, los 114 suras. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A 27 libros del primer siglo, escritos por los testigos oculares de la vida de Jesús, o le vamos a creer al Corán, escrito 7 siglos después, en árabe. ¿A quién le vamos a creer? A los testigos oculares en el tiempo del personaje histórico, lo que nos dicen, y aparte todas las piezas de evidencia extrabíblicas históricas de que Jesús murió en una cruz, o le vamos a creer a un libro del Corán 7 siglos después escrito en árabe. Eso es una excelente pieza de evidencia para mostrarles a los musulmanes que el Islam no es la verdad, que no es una religión que viene de Dios, que no ha sido algo revelado por Dios y que es una religión de los hombres. Ahora, la vida de Mahoma tuvo 13 esposas. Una de sus esposas de Mahoma, Jesús nunca se casó. Mahoma tuvo 13 esposas y una de las esposas de Mahoma, él se casó cuando era una niña de 6 años. Mahoma se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones íntimas con ella cuando la niña tenía 9. Cuando tenemos evidencia de la vida de Mahoma en el Hadith, que son la tradición dentro del Islam, y en esta tradición del Hadith podemos ver
comparar la vida de Jesús con la vida de Mahoma, y deja mucho que desear la vida de Mahoma. Crucificó, empaló a judíos, conquistó por medio de la espada en sus conquistas militares. Jesús dijo que todos los que sacan la espada, por la espada perecerán. Él dijo, ama a tus enemigos. O sea, cuando comparas la ética de Mahoma con la ética de Jesús, tremendamente distinta. Y Jesús venció la muerte y resucitó. Entonces sabemos que el Islam no es la verdad. Sabemos que el hinduismo, 900 millones de personas, tienen 330 millones de dioses. Los dioses son, tienen deseos como los de nosotros, son pecaminosos como nosotros, son vengativos. Los dioses pueden ser malos y buenos, y 330 millones de dioses, ¿de dónde surgieron? No explica las preguntas que trascienden y que le dan sentido a la vida, el hinduismo. Por ejemplo, muchos hindús son devotos de este dios que se llama Ganesh, que tiene una cabeza de elefante y es un dios de la buena fortuna o del dinero. Y van y se inclinan hasta este cuerpo con cuerpo humano y cabeza de elefante, y está basado en leyendas, en mitos. En el Bhagavad Gita habla de Krishna y de esta, que son encarnaciones. Para ellos hay una triada de dioses principales que son Vishnu, Shiva y Brahma, Vishnu y Shiva. Y muchos de los dioses, ellos los ven como avatares o encarnaciones de esos dioses, y ves las historias de ellos y no tiene nada que ver con las historias con la revelación que de Dios tenemos en la Biblia, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios que es paciente, que nos llama al arrepentimiento. Nada que ver con los escritos de la Biblia. Y cuando ves, por ejemplo, el budismo que surge del hinduismo, y claro, en todas las religiones puede haber piezas de sabiduría basadas en la observación. Toda la sabiduría viene de parte de Dios, y cuando alguien observa la vida, sí hay sufrimiento y dolor, dice el budismo, y la causa es que deseamos cosas y tenemos que renunciar a los deseos. Y bueno, hay piezas valiosas de consejos valiosos en eso. Jesús nos dijo que no nos afanáramos, que la vida vale más que el vestido, pero la religión cristiana es una religión basada en una relación con un Dios personal que podemos amar, que podemos conocer. Y si el budismo es panteísmo, que todo es Dios, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda nuestra relación con Él? Y entonces, si nosotros tenemos la chispa divina dentro de nosotros, somos parte de este ser divino que lo compone todo en el universo, la pregunta es, ¿dónde queda el creador del universo? O sea, cuando tú ves una pintura hermosa, tiene que haber habido un pintor que creó la pintura, que la pensó, que la imaginó, que dio pinceladas y que fue dando forma a esta pintura para que tú la veas y tenga una información inteligente donde identificas el paisaje que fue pintado, las cosas que fueron colocadas en esa pintura. Y imagínate, si eso es una pintura tan sencilla, imagínate una célula del cuerpo humano que tiene más información que los 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica de información inteligente. Tiene que haber un Dios personal, porque la nada produce. Tiene que haber habido alguien porque existe algo. Entonces, la forma, no podemos creer que el budismo es una religión verdadera cuando no existe ni siquiera un Dios que creó la vida. La vida se hizo sola, no es posible. La nada produce, y la materia no produce la vida existente. Tiene que haber habido un ser que diseñó la vida inteligente. Bueno, el punto es de que de todas las religiones del mundo, la que vemos que pasa las mejores pruebas de escrutinio y de análisis es el cristianismo. Hay un acróstico que se usa en inglés que es ramp, la palabra rampa. Cuando alguien está abajo y no puede subir la rampa, decir yo quiero llegar a creer en Cristo. Me acuerdo que el hombre que decía creo, ayuda a mi incredulidad. Resurrección de Cristo, la arqueología ha desenterrado muchas piezas de evidencia histórica de personajes de la Biblia, del mundo antiguo. No puede probar los milagros de la Biblia, porque para probarlo tendríamos que viajar en el tiempo y verlos, pero sí puede probar
que los personajes que la Biblia menciona existieron, muchos de ellos, que es un Dios que se revela en el tiempo, en la realidad, en la historia. Podemos desenterrar las civilizaciones antiguas que vemos que son compatibles con mucha de la información que la Biblia nos da. Entonces tenemos la resurrección de Cristo, la arqueología, la M de la rampa son los milagros, que Dios sigue haciendo milagros. La mayoría de los cristianos tenemos historias. Por 7 años nosotros no podíamos tener hijos. Nuestros hijos son un milagro de Dios, una respuesta preciosa de oración del poder de Dios. Yo tengo una lista muy grande de oraciones que Dios ha contestado, milagros que Dios ha hecho. Entonces vemos a un Dios que se revela, un Dios que tiene autoridad en el nombre de Jesús, un Dios que en el nombre de Jesús, cuando hay manifestaciones de posesión demoníaca, que sí existen, hay autoridad en Cristo sobre los demonios, hay autoridad en Jesús sobre la brujería, hay autoridad en Jesús sobre las casas con manifestaciones paranormales. Entonces Jesús tiene autoridad, los milagros, RAMP, resurrección, arqueología, milagros, y la P es la profecía, profecías cumplidas, donde hay decenas de profecías de cosas que Dios anticipó que iban a suceder y que sucedieron a través de la historia sobre el destino de naciones o sobre la venida de Jesús como el Mesías. Entonces, estos son piezas de evidencia que ninguna religión del mundo antiguo tiene.